El acoso sexual es cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. En particular, cuando éste crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Acoso por razón de sexo se refiere también a un amplio abanico de comportamientos verbales o no verbales realizados a una persona en función de su sexo, a los hombres por ser hombres y a las mujeres por ser mujeres, con el propósito de atentar contra su dignidad e igual que en el anterior, creando un ambiente, un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Esto afecta negativamente a la cohesión del equipo y al bienestar de los y de las deportistas, repercutiendo en el rendimiento tanto individual como del equipo y pudiendo conllevar al abandono temprano de la actividad deportiva. Existen ciertos mitos sobre el acoso o el abuso sexual que impiden identificarlos. Algunos ejemplos son: en mi deporte no ocurren casos de acoso o abuso sexual. Esto puede dirigirnos la mirada hacia otros deportes, creando falsas creencias y prejuicios muy limitantes. Y además, detectar estos comportamientos en el mío. Si nunca hemos tenido una denuncia por acoso o abuso sexual, este tema no nos concierne. Esto es totalmente irreal, ya que la mayoría de casos nunca se llegan a denunciar, y menos si las víctimas son hombres por la vergüenza que ello genera. El abuso sexual infantil es muy poco frecuente, solamente sucede en los casos que salen en las noticias. Según los últimos informes, 1 de cada 5 niñas o niños o adolescentes han sufrido o están sufriendo violencia sexual infantil. En el deporte debe haber menos abuso o acoso sexual infantil, ya que esto se notaría inmediatamente en el rendimiento de los o las deportistas. La cultura del deporte nos hace creer que saber aguantar el dolor forma parte realmente de una buena preparación como deportistas. Son capaces de convivir con el abuso mucho tiempo sin mostrar realmente consecuencias vitales. Siempre hay consecuencias indirectas o menos evidentes, pero cuesta más identificarlas. El abuso sexual deja unas marcas tan evidentes que cualquier persona las identificaría rápidamente. Excepto en algunos casos muy concretos, como son embarazos o enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, la persona puede enmascarar o incluso ocultar ese abuso por vergüenza, culpa o miedo a las represalias. Dada la necesidad de detección y prevención de estos casos, nos vamos a centrar en explicar lo que es el grooming. El grooming es una herramienta que potenciales abusadores utilizan para ganarse la confianza, sobre todo de la otra persona, que es el menor. En este caso, el entrenador o la entrenadora se ganaría la confianza del deportista o de la deportista. El proceso al principio suele parecer bastante inocente. Por ejemplo, un entrenador que se ofrece a llevar a la persona a su casa u otros privilegios durante los entrenamientos o competición. Los y las jóvenes atletas que están preparados en esto normalmente pueden sentir que están atrapados en la obediencia, su cumplimiento realmente se asegura o se obliga mediante amenazas de ser expulsado o expulsada del equipo o mediante la concesión o denegación de privilegios. El proceso de grooming tiene varias fases. La primera es la selección de la víctima. El abusador observa qué deportista es vulnerable, es normalmente bastante agradable, busca momentos para saber si puede ser una persona de confianza o no y comprueba que es una persona susceptible para comenzar a hacerse amigo o amiga de ella. En la fase 2 se consolida la base de confianza y la persona que abusa normalmente escucha mucho a la persona que es víctima, le hace sentir especial, pasa mucho tiempo con ella o con él y además establece unas condiciones mínimas para el encuentro. Y además puede comenzar una negociación en la que se le diga tienes que hacer esto porque la otra persona o tu compañero o tu compañera ya lo ha hecho. En la tercera fase se desarrolla el aislamiento y el control. Aquí se impide al deportista o a la deportista que se relacione con el resto de iguales o se menosprecia sus amistades y los apoyos que pueda tener dentro del equipo. Además, normalmente la persona que abusa empieza a ser incongruente, ambigua y empieza a castigar o a premiar de manera no especialmente racional al deportista o a la deportista. Por último, lo más importante es restringir la confianza de la familia, de la madre, del padre, del tutor o de la tutora legal. Y sobre todo, la persona que abusa necesitará comprobar el compromiso y la lealtad del deportista o de la deportista en todo momento. La cuarta fase es el inicio del abuso sexual y además el voto de silencio. Si la víctima se resiste, normalmente el abusador va a tender a decirle ¿pero por qué? Si la última vez no te importó.
Además, se le va a pedir que colabore, diciéndole cosas como me perteneces, me lo debes. O se le ofrecerá protección. No diré nada, será nuestro pequeño secreto. Y además se intentará desacreditar a la víctima constantemente de forma que no tenga otra elección que permanecer en esa situación. El resto no lo entiende, nadie te va a creer. Además, se le amenazará que si se lo cuenta a alguien, le puede hacer daño a ella, a él o a personas especiales para la víctima. O lo peor de todo, amenazas con echarle del equipo. Lo más importante de entender el abuso o el acoso sexual o por razón de sexo es que tenemos que estar muy atentos y atentas a la incursión gradual en límites sexuales ambiguos que se puede ir haciendo sobre las deportistas y los deportistas.